Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Comex Plus, el primer y único programa que habla sobre la actualidad del comercio exterior, pero siempre con una mirada puesta en la economía argentina. Como siempre, antes de comenzar a hablar de la actualidad del comercio exterior, les recuerdo que pueden seguirnos en todas las plataformas como @globalplay, ¿ok? Y también pueden ver el contenido en www.globalplay.ar. Bueno, semana interesante, muy movida y con muchos datos en materia de comercio exterior y también en la economía en general. En primer lugar, tenemos que hablar sobre este dato que surgió el fin de semana a partir de una estadística que elaboró la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME. ¿Y qué nos dice? Nos habla sobre el crecimiento de las exportaciones de las economías regionales. Vamos a ver en pantalla la primer placa y ahí podemos ver que, según este informe, en septiembre hubo un crecimiento del 29,1% de las exportaciones en dólares, ¿sí? Y de un 26,5% en toneladas. El precio promedio de la tonelada fue de $1.236. Y fíjense, dato importante, que en lo que va del año, ¿sí? Las exportaciones regionales alcanzaron los 8.649 millones de dólares exportados. Esto da un superávit comercial de 7.858 millones de dólares. A ver, en este periodo de tiempo que estamos analizando hay datos que son claves y tenemos que tener en cuenta. Hubo al menos 3 sequías seguidas y una helada temprana. Además tenemos la caída de los precios internacionales de los commodities, los conflictos internacionales, por lo cual es realmente importante remarcar este dato. Y veamos la siguiente placa, porque vamos a ver cómo fueron evolucionando durante lo que va del 2023 y vemos que realmente no han parado de crecer desde, podríamos decir, diciembre del año pasado. Ahora las exportaciones de las economías regionales crecen y crecen. Y vamos a ver quiénes son los complejos exportadores que están empujando, ¿sí?, la suba. Veamos en la siguiente placa que tenemos un resumen y vemos que tenemos como principales complejos impulsores de las exportaciones al azucarero, al algodonero y al frutícola, ¿sí? En el caso del complejo azucarero, vemos que hubo un crecimiento de un 329,7%, alcanzando los 255,6 millones de dólares exportados. ¿A dónde? ¿A dónde le estuvimos vendiendo? Bueno, principalmente Estados Unidos, Chile y Canadá. Y ahí se concentra el 93,4% de las ventas. El segundo complejo fue el algodonero y ahí vemos que el crecimiento fue levemente inferior, 269%. Y esto es en dólares. Veamos el cuadro que nos muestra en toneladas, que lo tenemos en pantalla, y ahí vemos que el complejo algodonero fue el primero, y el segundo fue de nuevo el complejo azucarero, que tuvo un crecimiento de 184,8%. Esto significa 339.526 toneladas. En relación precio tonelada hubo un incremento del 50% y el precio promedio de la tonelada es de 752,7%. Ahora, en general, ¿a dónde estamos exportando con las economías regionales? Bueno, el principal destino parece ser la Unión Europea. Veamos el mapita que tenemos en pantalla. Bueno, ahí vamos a ver que el 26,8% de lo que exportamos está yendo a la Unión Europea, pero atención, ¿por qué? Y digo atención, el análisis se hace por puerto, ¿sí? Y el principal destino por puerto es Países Bajos, según lo que se refiere en septiembre. Pero puede ser que desde Países Bajos se distribuya al resto de la Unión Europea, así que hay que tomarlo con mucha atención. ¿Cuál fue el principal producto que exportamos a la Unión Europea? Bueno, el complejo maicero. Ahí tenemos el 36% de las ventas hacia el viejo continente. Y para hablar sobre el tema realmente de las economías regionales, teniendo en cuenta que es el principal complejo que ha incrementado sus ventas en dólares y el segundo en toneladas, tenemos con nosotros al presidente del Centro Azucarero Argentino, Jorge Feijo. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Comex Plus. Muchas gracias, un gusto, Janina, muchas gracias por la nota y también un gusto estar aquí.
Bueno, estábamos viendo los datos que publicó la CAME sobre las últimas exportaciones de las economías regionales y realmente el crecimiento del complejo azucarero es sorprendente. En particular, ¿cómo han estado traccionando los últimos 12 meses? Ustedes, desde el sector, ¿a qué atribuyen este gran crecimiento? Bueno, en primer lugar, ha habido una mayor producción este año de caña de azúcar, buena parte de la cual se destina a exportaciones. Números que van a superar a los guarismos que tiene, esos son registros a septiembre. Las exportaciones de este año del sector van a quintuplicar las del año pasado, van a llegar a unas 560.000 toneladas. Creo que tiene registros por debajo de las 400 todavía en septiembre, porque en octubre y en los meses siguientes continúan los despachos. Eh, la causa principal, diría, por supuesto, es la disponibilidad de producción a partir de una mejor zafra que la del año pasado. Y en segundo lugar, los buenos precios externos que tiene el azúcar, que viene siendo muy sostenido, tanto el azúcar refinado, el contrato que rige por el contrato de Londres, el crudo, que se rige por el contrato 11 de Nueva York. También, desde luego, muy significativo es cómo se ha reducido la brecha cambiaria que favorece las exportaciones. Creo que son las razones principales que explican este aumento importante en las exportaciones de azúcar. Bien, y no sé si estaba escuchando, pero estábamos hablando de a dónde van las exportaciones de las economías regionales y en el caso general, el principal destino, por lo menos en lo que fue el último tiempo, fue la Unión Europea. Pero en el caso del complejo azucarero, ¿a dónde estamos realmente exportando y en mayor medida? Bueno, debo distinguir qué tipo de azúcar. Por ejemplo, el azúcar crudo de las 560, 570.000 toneladas que este año va a exportar el sector sucroalcoholero, unas 230.000 toneladas serán de crudo, azúcar sin refinar, cuyo principal destino es Estados Unidos y también el mercado mundial en general. Otras 240, 250.000 toneladas son de azúcar refinada. El principal destino en este sentido es Chile y otros países también. Y por último, el tercer tipo de azúcar, que este año va a ser muy importante y registra un crecimiento significativo respecto al año pasado, es el azúcar orgánica. El azúcar orgánica, que Argentina va a exportar este año unas 88.000 toneladas, una cifra muy significativa porque se destina a un mercado más caracterizado y tiene como principal destino Estados Unidos, la Unión Europea. También se exporta orgánica a Turquía, a Corea del Sur, Israel, el sur de África, a muchos destinos. De manera que estos son los destinos según el tipo de azúcar. Como te decía, crudo, refinado u orgánica. Voy a detenerme en lo que usted mencionó, esto último del azúcar orgánica. ¿Hay un crecimiento de parte del mundo de la demanda de estos productos ya orgánicos con un tratamiento diferenciado? O sea, ¿se está empezando a valorar dentro de lo que es la cadena del azúcar la producción orgánica? Sí, sí, y es importante el tipo de demanda, es importante los mercados y tiene un reconocimiento desde el punto de vista de la apreciación en cuanto al precio del azúcar, ¿no? Eh, pero en general quisiera marcar que en los últimos 2 años y en particular en el azúcar en el mercado externo ha tenido un precio sostenido e interesante. Y una pregunta ya más desde el punto de vista del consumidor. No, la caída del consumo del azúcar en general, por toda una tendencia mundial a consumir menos azúcar o alimentos con menos contenido de azúcar, no ha visto afectada la demanda, por lo menos en lo que es a exportaciones. En realidad, el consumo de azúcar crece todos los años entre un 1 y un 1,5%, hablando globalmente. De manera que los mercados en realidad están siendo cada vez más demandantes. ¿Por qué? Quiero explicarlo esto porque a veces tenemos una información sesgada en nuestro país. El azúcar es un edulcorante, un endulzante natural
contra los edulcorantes artificiales, sintéticos químicos. Predomina en este sentido la preferencia por el azúcar como un endulzante natural. De manera que debo decir que la combinación de la explicación de los precios también se da por una mayor tracción en el consumo, que en términos globales en el mundo está entre el 1 y el 1,5% de crecimiento anual. Bien, es un dato interesante, ¿no? Un 1,5% anual crecimiento es significativo. Y ahora le hago una pregunta, porque obviamente la mayoría de las economías regionales se tienen que enfrentar al principal desafío que presenta hoy nuestro país, más allá de las situaciones macroeconómicas, que tiene que ver con la cuestión logística, porque suelen estar lejos de los puntos de salida para comercializar. ¿Cómo le hacen frente en este momento para no perder competitividad? Bueno, es muy importante tu pregunta y quiero señalar que no solamente es un problema para las exportaciones, sino también para el mercado interno, porque la producción en el noroeste del azúcar tiene que ir sea para el mercado interno a los principales mercados de consumo que están lejos del noroeste, están hacia el centro del país. Para la exportación también tienen que ir lejos de nuestra área productiva porque tienen que ir a los puertos que están lejos del noroeste. De manera que en ambos sentidos el transporte y la logística constituye una penalización para esta actividad, para esta economía regional. Eh, ¿Cómo se enfrentan? Bueno, se enfrentan como con un problema de competitividad, sin ninguna duda, pero además con estímulos a que por qué el país no se replantea estos problemas de logística, fundamentalmente a través del ferrocarril, que significó tanto para la industria azucarera desde hace 100 años o más, digamos, que la industria azucarera estuvo muy vinculada al desarrollo y a la infraestructura ferroviaria. Y hoy, lamentablemente, este es un limitante. Creemos que todo lo que se haga en materia de transporte ferroviario será una ayuda a la competitividad del sector, a bajar sus costos en materia de logística, insisto, tanto para el mercado interno como para las exportaciones. Le voy a tomar lo que estaba mencionando y le voy a preguntar, más allá de los problemas logísticos, hoy, ¿con qué problemas se están enfrentando obviamente que necesitarían en lo inmediato algún tipo de solución? Generalmente cuando hablamos con las economías regionales se suelen repetir temas de financiamiento, estabilidad cambiaria, pero en el caso particular del complejo azucarero, ¿cuáles serían? Bueno, aprovecho que ya lo ha señalado a los problemas de las demás economías regionales para sortearlo e ir a otro punto que es un tema medular para la actividad azucarera. Y es el tema del bioetanol, la producción de bioetanol. Eh, Quizás ha trascendido en distintos medios que hoy el Congreso tiene en tratamiento un nuevo proyecto de ley de biocombustibles con el cual el sector azucarero y el sector del bioetanol en general, tanto de azúcar como de maíz, estamos plenamente de acuerdo, apoyándolo firmemente. Es un proyecto que representa un alto consenso, tiene un alto consenso, ha sido trabajado con muchos meses por la Liga de Provincias Bioenergéticas, 9 provincias argentinas que producen bioenergías, un amplio consenso también de diputados, ha entrado al tratamiento de la Cámara de Diputados con la adhesión de más de 25 diputados de los distintos bloques. En definitiva, mire, todo esto que estamos hablando del sector azucarero carecería de sentido, carecería de sostenibilidad si no es por el bioetanol. El alcohol representa en los ingresos brutos del sector, incluido producción primaria, industrial, etcétera, en los ingresos brutos, el alcohol representa el 30%. Y hoy tenemos, sabe seguramente la audiencia del programa, que el 12% de nuestras naftas lleva alcohol, un 12% de alcohol. Hoy tenemos un régimen, una normativa, un régimen regulatorio completamente agotado. Para ejemplificarlo con estadística, el precio lo fija la autoridad, la Secretaría de Energía. En los últimos 60 meses, desde enero del 2020, el precio ha respetado la ley y la normativa regulatoria solamente en 3 meses de 60.
Es decir, es un régimen agotado y necesitamos ir a otro régimen abierto, competitivo, sin cupos por empresa, a un mercado más competitivo, tanto en precio como en volumen. De manera que tenemos una expectativa y una urgencia en este tratamiento del proyecto de ley de biocombustibles que tiene, insisto, amplio consenso y del que depende buena parte del sector azucarero. Un dato. Desde que se puso la ley de biocombustibles en Argentina en el 2006, la superficie del área cañera creció un 40%. O sea, tanto ha traccionado el etanol a la actividad azucarera que ha reclamado, ha exigido inversiones en destilerías de alcohol, deshidratadoras de alcohol, plantación de caña, tratamientos de medio ambiente, inversiones que están por encima de los 600 millones de dólares en apenas estos años. Por eso quiero insistir que aprovecho tu pregunta para decir, este es uno de los desafíos importantes, tener un nuevo marco regulatorio que supere y que nos dé un horizonte de proyección a los biocombustibles que tanto bien hacen a las divisas del país, al sistema de transporte, a la lucha del cambio climático, a las economías regionales y desde luego al consumidor. Aprovecho para preguntarle, ¿tienen más o menos una estimación del potencial exportador de bioetanol si se modificara, o sea, si se actualizara el régimen regulatorio? Por ahora, la proyección del bioetanol es para sustituir naftas importadas, porque el país tiene agotada su capacidad de refinado de crudo para producción de nafta, está al tope. De manera tal que el año pasado, por ejemplo, estando al tope la producción de naftas en Argentina, y habiendo aportado el bioetanol 1.200.000 metros cúbicos, hubo que importar casi 1.000.000 de metros cúbicos de nafta. Entonces, digamos, hay una capacidad para agregar valor tanto al maíz como a caña de azúcar para sustituir importaciones y evitar que se dilapiden dólares en la balanza comercial para sustituirlo por producción con agregado de valor a las materias primas argentinas. Bien, y le hago una pregunta importante que tiene que ver con el potencial exportador del complejo en sí. ¿Dónde están las oportunidades que tiene hoy el complejo para desarrollar? ¿A cuáles destinos podría empezar a mirar si obviamente los desafíos internos se lo permiten? Bueno, debo decir que el principal destino de interés podría ser Chile, porque Chile es un mercado que lo tenemos muy próximo. Eh, este año se van a destinar unas 230, 240.000 toneladas de refinado a Chile y creemos que puede crecer, puede aumentarse. Chile es un mercado atractivo, exigente en cuanto a calidad y estamos en condiciones de abastecerlo. Venimos creciendo en el abastecimiento a Chile, de manera que ese es un destino. Otros destinos importantes es mantener la cuota americana que tiene Argentina desde este punto de vista, que es el abastecimiento de azúcar crudo a Estados Unidos, que tiene precios preferenciales y son muy atractivos. Y por supuesto, el azúcar, tanto crudo como blanco, al mercado mundial. Eh, lo más inmediato, diría, es Chile por la proximidad, la conveniencia, la facilidad de la logística, la posibilidad de abastecimiento distribuido desde el punto de vista del año, ¿no es cierto? Eh, lo señalaría a estos mercados. Muy bien, y le voy a hacer la última pregunta que es prácticamente de rigor. ¿Cómo ve el futuro en materia de comercio exterior para el complejo azucarero? ¿Cómo ve el futuro del complejo azucarero? Bueno, muy ligado a la suerte del bioetanol, muy ligado a la suerte del bioetanol. Creemos que el haberse reducido la brecha cambiaria ayuda mucho a las exportaciones. Creemos que en el mundo hay una expectativa interesante para el mercado del azúcar, de manera que las expectativas son positivas y nos estamos organizando para ello. Estimamos que el año que viene la producción puede ser superior
ha crecido en superficie implantada de caña de azúcar, ha crecido el rendimiento de las nuevas variedades de caña de azúcar que se están implantando, y este año no hemos tenido una mejor producción, habiéndola esperado, porque teníamos una proyección mejor por las intensas heladas que hemos recibido, que hemos tenido en julio y agosto. Pero si se dan las cosas, por supuesto, somos agricultura, y la actividad está abierta al campo, digamos, a la intemperie, de manera que siempre estamos expuestos a los rigores climáticos, pero la expectativa es de que aumente la producción y eso estimule el destino a las exportaciones y a la producción de alcohol. Bueno, le agradezco muchísimo, muchísimo que haya participado de Comex Plus. Esperamos tenerlo nuevamente pronto para contarnos buenas noticias acerca del complejo azucarero y de cómo ha ido creciendo. Nuevamente, muchas gracias y ha sido un placer. Muchas gracias a vos, Janina, muy amable y siempre a disposición. Muchas gracias. Bueno, y seguimos con más Comex Plus y obviamente vamos a ver la noticia que sacudió y no la podemos dejar pasar, sacudió la semana en materia de comercio exterior porque tiene que ver con las relaciones diplomáticas que mantiene nuestro país con el resto del mundo por el desplazamiento de la canciller Diana Mondino y aparentemente su reemplazo que será Gerardo Weinstein, actual embajador ante los Estados Unidos. Por el momento sería la confirmación que dio el vocero presidencial ayer mediante un tuit en la red social X, pero estamos esperando sobre cuáles son las novedades que puede haber. Obviamente esto tiene un impacto, recordemos que la Cancillería es quien lleva adelante muchas de las negociaciones de acuerdos comerciales y eso impacta en las relaciones comerciales que tenemos los argentinos. Vamos a hablar de otro tema muy importante y tiene que ver con algo que estuvimos charlando recién, que tiene que ver con el costo de la logística y en particular con los costos portuarios. ¿Por qué? Porque hace tiempo que cuando hablamos con las empresas, con los proveedores, con las empresas, ¿qué remarcan? Con los productores, no con los proveedores, con los productores y con las empresas, que hay un alto costo logístico, que el flete se ha convertido en un problema más para nosotros que estamos tan lejos de los grandes centros de producción y de los centros de consumo. En ese contexto, el INDEC siempre, todos los meses, hace un relevamiento de cómo vienen evolucionando los precios de los fletes internacionales, que claramente se han ido incrementando a lo largo del año, pero la semana pasada la Cámara de Importadores de la República Argentina presentó un informe sobre el costo portuario. Y atención, porque los costos portuarios en Argentina están entre un 50 y un 500% más que en la región. Vamos a ver en pantalla cuáles fueron los primeros problemas que detectó el informe o el análisis que hicieron desde la CIRA, ¿sí? Como dijimos, 50% o 500% en algunos casos. El problema principal viene por los contenedores denominados High Q, que fueron tratados hasta por la Administración General de Puertos como contenedor fuera de la norma y eso hacía que se le aplicara un tarifario diferente. Este problema parecía haberse resuelto a finales del año pasado, pero no. Si vamos a ver ahora los cuadros tarifarios, vamos a ver que sigue estando. El otro problema tiene que ver con el sistema informático Malvina. Recordemos que para poder avanzar con todos los trámites que tienen que ver con lo que es aduaneros, necesitamos contar con el manifiesto y este no es entregado hasta que el buque se encuentra en el puerto. Y tenemos el decreto 70 del 2023, ¿se acuerdan de ese famoso decreto de necesidad y urgencia con el que arrancó la gestión del presidente Milei? Bueno, tiene un capítulo que permite agilizar los trámites, pero por un tema, ¿sí?, de modificaciones del sistema informático, todavía no se puede llevar adelante esto que facilitaría o aceleraría los tiempos y además muchas cargas se gestionan a través de intermediarios que demoran un tiempo más en la entrega de los documentos. ¿Y esto cómo impacta? Impacta en que a veces las empresas no pueden salir dentro de lo que se conoce como forzoso. El otro problema lo tenemos con el tema de la inspección física. Argentina está por encima del promedio mundial en inspección física de la mercadería. El promedio mundial es el 5%. Y ahí tenemos todo lo que conlleva, ¿sí?, la verificación física de la mercadería, demoras en la coordinación, después la demora para conseguir el horario para la salida de la terminal.
Un punto a tener en cuenta acá, vamos a ver cómo impacta y cómo reduce o si tiene realmente una reducción en los costos. ¿Por qué? Por reducción de tiempo, la medida que confirmamos la semana pasada, que es que no van a participar más los veedores de las entidades industriales en las verificaciones. ¿Por qué? Porque eso generaba que hubiese una pata más con quien coordinar durante las verificaciones. El otro problema, ¿sí?, tiene que ver con la concentración propia del sector. A ver, el sector logístico está altamente concentrado. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos que está altamente concentrado? En que se distribuye la logística, lo que es fletes internacionales, en 3 grandes alianzas. Para que tengamos una noción, en la Argentina el 60% de los buques que arriban al puerto están o son parte de una de las alianzas que corresponde a la MSC y a Maersk, ¿sí? Y además, las empresas de logística, las navieras, han avanzado en la cadena de integración, ¿sí? En la cadena de valor, y se han ido integrando como verticalmente, avanzando paulatinamente, inclusive adquiriendo terminales portuarias. Vamos a ver en pantalla el resumen que hizo la CIRA comparando cuadros tarifarios, ¿sí? Vamos a ver, ahí tenemos, por ejemplo, entrega dentro del forzoso sin verificación. Acá se compararon 6 puertos, ¿sí? 6 puertos tomó de referencia la CIRA para hacer los análisis, y después tenemos el siguiente cuadro donde hay entrega dentro del forzoso con verificación exhaustiva, ¿sí? Y el último cuadro tarifario, ya tenemos entrega del forzoso con verificación exhaustiva. El anterior, era sin verificación, pero fuera del forzoso. Claramente lo que nos permite ver es que Argentina dentro de la región no solo es cara para los high Q, también es cara en otro tipo de cargas, que tenemos una desventaja muy importante que tenemos que trabajar. Y si nos vamos al informe del INDEC y vemos cómo se han incrementado los costos de los fletes, vemos que hoy el costo logístico está teniendo un impacto significativo. Y en este momento donde hay que afinar el lápiz, donde hay una caída de la demanda, donde los costos de producción se tienen que ajustar, claramente tenemos mucha oportunidad para mejorar. Y fue muy interesante este informe, les recomiendo que lo busquen y lo lean, más si están en lo que es el sector, porque nos permite analizar muy en detalle, pero muy en detalle, por qué hoy nos tenemos que empezar a enfocar en mejorar la logística argentina. Y ahora nos vamos al tip de la semana, que más que un tip es una confirmación de una noticia que ya habíamos adelantado la semana pasada y que tiene que ver con la disolución de la AFIP. Como vemos en pantalla, se confirmó mediante el decreto 953 la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos y la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA. Tanto la Dirección General Impositiva como la Dirección General de Aduanas quedaron bajo la órbita del ARCA. Ya se designaron las autoridades correspondientes, tanto para el ARCA como para la DGI y la DGA. La nueva agencia tiene 60 días hábiles administrativos para presentarle al Ejecutivo, ¿sí?, todas las modificaciones que quiere hacer con respecto a procedimientos, estructuras. Así que se vienen tiempos de cambio, probablemente. Y esto generó mucho ruido en el sector. Tuvimos días muy complicados esta semana, en particular lunes, martes, por los paros, por las medidas de fuerza que estuvo haciendo el sindicato, pero el martes por la tarde se dictó la conciliación obligatoria. Vamos a ver en pantalla tanto el anuncio por parte de lo que sería la agencia, como también del sindicato por los próximos 15 días con posibilidad de que se extienda. Se dicta conciliación obligatoria y el próximo lunes va a haber una audiencia con el sindicato para tratar de llegar a un acuerdo. Esto es muy importante porque entre las medidas de fuerza que se dieron la semana pasada, las de esta semana, el paro de transporte, se generaron muchísimas demoras y extra costos en la actividad del comercio exterior. Hemos llegado al final de esta edición de Comex Plus. Como siempre, los invito a que se sumen a Global Play, súmense a Comex Plus y nos vemos en el próximo programa.